Claudia, avanzó, parece que dio un paso, no sé si definitivo, pero muy importante, la ley de fraccionamiento. Estamos hablando de pesca, por supuesto, y por eso tenemos con nosotros a Julio Salas, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, lo tenemos con nosotros y ahí lo estamos viendo. ¿Cómo está, subsecretario? Claudia Álamos, Gerardo Gómez, le saludamos. Buen día. Hola Claudia, hola Gerardo, buenos días a los auditores. Muy buenos días. A ver, muchos celebraban, subsecretario, este acuerdo que sabemos que estaba muy tensionado y que no solo estaba tensionado por las cuotas de fraccionamiento en la merluza, sino por una amenaza explícita que había hecho la empresa, una empresa para salirse y cerrar su funcionamiento de aquí a fines de año. Y esto ha significado, por una parte, que eso se destraba, pero también ha significado, y veía ayer al diputado Brito del Frente Amplio, muy duro con el ministro Nicolás Grau y también con usted respecto del acuerdo al que se llegó. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que tiene de bueno y qué es lo que se tuvo que finalmente transar en esta ley de fraccionamiento para poder sacarla adelante? Eh, Gracias por su pregunta porque efectivamente creo que en temas específicos, sectoriales como este, muchas veces la información requiere una explicación Ujú. más especializada, como es el caso de una ley de fraccionamiento que lo que sabemos que hace es que distribuye lo que es lo que pueden extraer los artesanales y lo que pueden extraer los industriales de determinadas pesquerías, de determinados recursos pesqueros. Aquí se regularon 23 pesquerías, 23 recursos, de ellos 19 habían quedado ya resueltos en la tramitación anterior a la comisión mixta y una de las características de esas resoluciones es que fueron por amplia mayoría, recuerdo 40 votos a favor, uno en contra en el Senado, Sí, algo alrededor de 30 votos en la Cámara. Por lo tanto, lo que quedó fueron temas específicos, entre ellos la pesquería de la merluza. o Y sea, lo que buscamos en este caso fue generar la misma característica de acuerdo, es decir, un acuerdo lo más amplio y transversal posible para que efectivamente pudiéramos dejar resuelta la totalidad de las pesquerías, que es lo que ha quedado después de la comisión mixta resuelto, es decir, no queda ninguna pesquería pendiente en la que haya que definir un fraccionamiento y en todas ellas, en todas las que la actividad artesanal realiza faenas, hay una ganancia importante de crecimiento para la actividad artesanal. ya, pero el punto que se plantea acá es que efectivamente usted hace, ¿no es cierto?, la discusión más amplia que hubo respecto del proyecto de ley de fraccionamiento. Y esta semana, al comienzo de semana, hablábamos con Paulina Bodanovich, senadora por el Maule, presidenta del Partido Socialista, y dijo, me tengo que ir ahora a la discusión porque todo el mundo estaba muy claro de que esta era una discusión muy álgida y que estaba mucho en juego. Y es en ese punto donde vemos que en el oficialismo, es decir, en el mundo del gobierno, socialismo democrático, Frente Amplio, Partido Comunista, hay ruido con este acuerdo porque efectivamente se logra que Pacific Blue, la empresa que se iba a ir, ¿no es cierto?, ha tomado la decisión de no cerrar a fin de año, pero escuchaba al diputado Brito, y vuelvo porque fue muy crítico del ministro Nicolás Grau y de usted, o sea, de lo que ha hecho el gobierno, porque considera, decía él, que aquí hubo un actuar errático y irresponsable. De alguna manera es como que plantea que aquí se legisló a medida de la industria. Y, lo primero es hacer, a propósito del inicio de su pregunta, es Sí, las preocupaciones de los parlamentarios en esta materia, más que tener que ver con la coalición política, si son de gobierno o oposición, si han sido o no más involucrados o detractores del proyecto en su conjunto, tiene que ver con los intereses territoriales y con las economías territoriales asociadas a la actividad pesquera. Yo tengo que reconocer, y con mucha hidalguía, que la verdad es que el diputado Brito ha sido un impulsor muy importante del proyecto en su conjunto. Probablemente no habríamos avanzado todo lo que hemos avanzado en la tramitación de este proyecto si no hubiésemos contado con el respaldo del diputado Brito en la presidencia en su minuto de la Comisión de Pesca para avanzar en esta iniciativa. Y estoy convencido, porque lo he conversado muchas veces con él, que él valora profundamente la redistribución en en las 22 pesquerías que no tienen una afectación directa, en este caso a la quinta región. Y en el caso de la merluza, que es el cuestionamiento que él hace, su expectativa de crecimiento del sector artesanal era mayor. Esa es la preocupación concreta del diputado Brito. Y es
que efectivamente el sector artesanal se encontraba con una cuota de un 40% y el sector industrial se encontraba con una cuota de un 60% en la ley vigente, y lo que ocurre ahora es que la cuota artesanal va a crecer de 40 a 45% o de 40 a 50% según si se da una condición específica y biológica del recurso. Crecer del 40 al 45%, usted observa, es crecer más de un 10% en la cuota que hoy día tenían disponible, y crecer al 50% sería crecer alrededor de un 25% en la cuota que hoy día tenían disponible. Entonces, es un crecimiento significativo para el sector artesanal, pero probablemente no cumple con las expectativas que el diputado tenía respecto a este crecimiento, y para decirlo francamente, nos habría gustado poder generar un acuerdo con cifras mejores para el sector artesanal, pero también tenemos que mirar ambas caras de la moneda, y la verdad es que requerimos un acuerdo, requerimos mantener acuerdos amplios. Subsecretario. Requerimos dar en la comisión mixta votaciones que finalmente se puedan replicar en las salas para lograr que el proyecto sea aprobado. Para entender, o para que nuestros auditores entiendan de manera bien simple, ¿con esto se subsana el error cometido cuando se fraccionó con información equivocada? Y para ser más preciso, información desactualizada. La información errónea, o sea, lo desactualizado es erróneo. La información que se entregó es la información que había sido ingresada al inicio del proyecto, y hicimos la autocrítica por no haber actualizado una información que se había ingresado al inicio del proyecto. Ya, la pregunta es si se subsanó ese error. Lo que corrige esta discusión es que la comisión mixta tiene la atribución para mantener abierto un tema mientras no esté satisfecha respecto de la resolución que ha tomado. Y en este caso decidió mantener abierta la discusión de la merluza. De hecho, se planteó la posibilidad de volver a dar esa discusión, volver a votar esa discusión, y logramos en este caso un acuerdo, que quiero ser bien explícito esto, un acuerdo con una indicación de un parlamentario de la UDI, un parlamentario del Partido Comunista, un parlamentario del Partido Socialista. Ya, súper amplio. Subsecretario. 7 votos a favor y 1 en contra. Me quedó una duda con respecto al acuerdo el cambio, esa variación que tienen de el 45-50 y después puede cambiar, ¿no? A 50-50. Dice que dependerá de una cuota global anual igual o inferior a 35.000 toneladas. ¿Qué significa eso? Lo que ocurre es que en la administración de cuánto se extrae de los recursos pesqueros en Chile no depende ni de la voluntad de los pescadores ni de la voluntad de la autoridad política. Depende de la decisión de los comités científicos. Los comités científicos establecen cuál es la cuota posible de extraer de una determinada pesquería. Y lo que en este caso se establece es que si la pesquería está en buen estado, es decir, el comité científico establece que se puede extraer más de 35.020 toneladas, para ser preciso, todo lo que crezca el recurso sobre esa cifra aumentará del 45% hasta llegar al 50% en el sector artesanal. Es decir, cada kilo nuevo de pescado sobre 35.020 toneladas irá al sector artesanal hasta que éste complete el 50% de su cuota. Cuando quede el 50% con la industria, ahí se equilibra y comienzan los recursos a distribuirse de nuevo hacia ambos sectores. Y al revés, si es menos de 35.020 toneladas la cuota, la cifra de distribución va a ser 45-55, 45 para el sector artesanal, pero nunca va a caer de esa cifra. Sí. Es decir, el sector artesanal se va a mover siempre entre el 45 y el 50% de extracción. Hablamos esta mañana aquí en Primera Pauta con Julio Salas, subsecretario de Pesca y Acuicultura, respecto, ¿no es cierto?, de lo que ha sido la discusión de la ley de pesca y en este caso de la ley de fraccionamiento. Cuando salió la comisión mixta, acá la gran pregunta fue, ¿no es cierto?, la amenaza que hubo, que la pesquera Pacific Blue dijo, ¿sabe qué? Nosotros cerramos. O sea, en estas condiciones, así como sale el proyecto de la comisión mixta, no nos conviene seguir acá. Hubo, ¿no es cierto?, también barricadas de algunos pescadores en Talcahuano por lo que significaba
el cierre de esta empresa. Usted mismo ha dicho que era muy importante mantener, ¿no es cierto?, los puestos de trabajo de esta multigremial. Entonces mi pregunta es, finalmente, si usted cree que con esto, bueno, ya dijo, Pacific Luz dijo que no se iba, pero con esto ya se queda legitimada la ley de fraccionamiento a lo largo de todo el país, porque esta ley se empezó a discutir porque habían quedado, ¿no es cierto?, muchas interrogantes respecto a lo que había sido la llamada ley Longueira. ¿Usted diría que así como van ahora, se instala una nueva legitimidad o ha sido muy difícil lograr ese punto de equilibrio? Yo creo que la cuestión de legitimidad de la ley de fraccionamiento no es un punto que esté ni ha estado en discusión. ¿No? De hecho, Ya. esta ley se tramita de manera transparente, abierta, discutiendo territorio a territorio, pesquería a pesquería, porque tenemos una regulación pesquera que tiene un fuerte cuestionamiento de legitimidad, de ilegitimidad, un cuestionamiento asociado a condenas de cohecho, condenas de soborno. Por eso tuvimos que presentar un proyecto que tuviera una Sí, redistribución justa del recurso. Y esta redistribución justa del recurso ha generado transformaciones muy importantes. O sea, por ejemplo, lo que se terminó de resolver en la comisión mixta en semanas anteriores fue la redistribución de la sardina y anchoveta en el Norte Grande, que fue donde hubo condenas de parlamentarios y donde inexplicablemente teníamos la sardina y anchoveta asignada en más de un 80% al sector industrial. Ahora quedó asignada en un rango nuevamente que parte en el 55% para el sector artesanal y llega hasta el 85% al sector artesanal. Entonces, son redistribuciones muy importantes que le dan un nivel de transparencia bien significativa Bien. a la discusión de esta ley, sí. porque hemos podido ver cada una de las etapas de la discusión sin que llegara un documento de fuera acordado fuera del Sí. Parlamento y que finalmente se discutiera en paquete en la discusión legislativa. Subsecretario, me refería a que efectivamente no se repite eso, que fue la gran crítica con la cual además el gobierno llegó criticando lo que había sido la ley de pesca en su minuto. No estamos hablando de que hoy día estén llegando párrafos redactados, estamos hablando de que hay denuncias de parte de diputados del Frente Amplio que han estado encima de esta discusión, como el diputado Brito, con el que nosotros hemos entrevistado, que de alguna manera lo que plantea acá es que hubo una presión, no sé si la palabra es impropia, pero una presión excesiva de parte de estas empresas. Y un poco ese es el punto que él hace y por el cual critica duramente al ministro de Economía, ministro que es del Frente Amplio, igual que él. O sea, de eso estamos hablando. Esto no es una chimuchina, quiero decir que aquí algo trasluce esta discusión. Estoy de acuerdo con usted, Claudia. La regulación pesquera es brutalmente una regulación de intereses. Y por eso es que la única forma de resolver una legislación de esta manera, de esta Mm, forma, es que se resuelva de manera muy transparente. Es que se vea qué es lo que está en discusión. Entonces, porque efectivamente eh, la industria la Sociedad Nacional de Pesca hacía una declaración ayer que estimaba que la redistribución era en alrededor de 160 millones de dólares que pasaban del sector industrial al sector artesanal. Quiero utilizar su cifra para no cuestionar ese número. Pero es una redistribución de gran magnitud, efectivamente, y esa llega ahora a sectores artesanales desde Arica a Punta Arenas. ¿Ah? Subsecretario. Dígame. Perdón que lo interrumpa, solo en beneficio del tiempo. Felipe Sandoval, presidente de Zona Pesca, dijo ayer que no quedaron conformes con esto y que incluso ya hay argumentos para judicializar todo esto, debido a que ustedes les cambiaron las reglas del juego. Es decir, ellos tenían un contrato hasta el 2032 que fue modificado, ahora hasta el 2040 quedaría si es que esto se aprueba en ambas cámaras. ¿Qué le parece que opine de esta manera el presidente de Zona Pesca? Que hay argumentos para judicializar. Yo creo que refuerza lo que le señalaba recientemente, es decir, efectivamente en una regulación de intereses se afectan intereses y es natural que quien sienta que sus intereses no quedaron debidamente satisfechos lo cuestione pública o a través de las herramientas que considere pertinentes. Lo que nosotros tenemos claridad es que este ha sido un proceso transparente donde se ha visto cómo ha sido la discusión y además jurídicamente blindado, es decir, tenemos los informes jurídicos que muestran que cada una de las etapas de la discusión y el resultado de la discusión es un resultado que no va a ser puesto en debate en el futuro. ¿Y qué No certeza, aspiraba.
Perdón, no aspirábamos realmente a que la Sociedad Nacional de Pesca, al término de una ley de fraccionamiento, dijera que estaba plenamente satisfecha con esta ley. Probablemente ese no habría sido nunca el resultado esperado de este proceso. ¿Y qué certeza deja para la industria entonces si ellos consideran que un cambio de reglas del juego no van a volver a ocurrir? Lo que se ha establecido en este caso es cuál es el procedimiento para enfrentar una discusión de fraccionamiento. En este caso es un fraccionamiento que está establecido hasta el 2040 y nos parece que, dado que no tiene los cuestionamientos de transparencia de la norma anterior, es Mm. fraccionamiento que asegura reglas del juego más estables hacia el futuro. Sí, no, sí, el punto que lo hizo también aquí Felipe Sandoval, tiene que ver con la certeza jurídica. Él dijo que ellos entendían que aquí había un acuerdo hasta el 2040 y que aquí se está vulnerando ese acuerdo, ¿no? Al cambiar las cifras de fraccionamiento. Ese era un punto. Y que usted en su minuto le respondió que, bueno, que estos eran recursos que iban cambiando, que son recursos naturales. Esa fue un poco la discusión que yo creo que es lo que devuelve hoy día Felipe Sandoval a escena, la alteración de acuerdos que ya estaban fijados. Certeza jurídica. Sí, ahí lo relevante es dónde se fijaron esos acuerdos antes. Los acuerdos que se fijaron respecto de la ley de pesca vigente, de la llamada ley Longueira, yo creo que tiene un grave enfoque de reputación la industria cuando desea plantearle a la opinión pública la importancia de respetar los acuerdos que se generaron en una mesa de trabajo fuera del Parlamento, que fue ingresada a través de correos a los parlamentarios para resolver una votación de una u otra forma. Me parece que la idea de respetar acuerdos en el caso de la ley de pesca vigente Ujú. es un problema de estabilidad de la norma. Y por eso es que, además del compromiso de la ley de fraccionamiento que estamos a puertas de terminar su tramitación, el gobierno sigue avanzando en la discusión de una nueva ley de pesca que resuelva por completo el problema de la transparencia regulatoria del sector pesquero. Su convicción es que ambas cámaras lo aprueben esto rápido y ya se transforme en ley, ¿no? Tenemos la convicción que en la medida en que se generó un amplio acuerdo Mm. en la comisión mixta, que tiene una integración muy variada, los quórum que se requieren para aprobar esto en ambas salas van a cumplirse. No obstante, también hacemos presente que hay que recordar que prácticamente el 80-85% de todo el proyecto ya se encuentra totalmente tramitado. Bien. ¿Mm? Julio Sala, subsecretario de Pesca y Acuicultura, muchísimas gracias para cerrar esta semana acá en Primera Pauta y poder explicar bien lo que ha sido esta discusión, que estaba ahí radicada, había harta tensión. Vamos a ver cómo sigue ese proceso. Muy amable, que tenga un buen día. Buen Gracias a día. ustedes, que estén bien. Gracias, Gracias, subsecretario. Julio, que esté bien. Son las 7 de la mañana con 55 minutos. Le entregamos un buen consejo a esta hora.